Dios les bendiga, amada iglesia, y a todos los que están sintonizando esta serie de programas que tiene que ver con escudriñando las Escrituras. Y es un gozo para mí el poder iniciar en esta hora este tema relacionado a la palabra de nuestro Dios. Recordemos que su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. ¿Y qué les parece si iniciamos en este día haciendo una oración, dándole gracias a nuestro Padre que nos permite el poder compartir de su palabra y escucharla al mismo tiempo? Vamos a hacer una oración. Mi Dios y Padre nuestro, en esta mañana, en esta hora, te damos gracias que nos permites tomar unos momentos, mi Dios, para poder reflexionar sobre tu palabra. Sabemos, mi Dios, que tu palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, que dice la misma que penetra hasta partir las coyunturas, los sentimientos y los pensamientos más profundos de nuestro corazón. En esta hora te rogamos con todo nuestro corazón que seas tú el que hables, seas tú el que traiga edificación, traiga consolación a nuestras vidas. Tú conoces, Padre, lo que cada uno de nosotros necesitamos escuchar a través de tu palabra, y que tu palabra llene cada vacío en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta hora quiero hablar un poco acerca de lo que es la carta a los Efesios, una carta impactante en donde nos confronta en diferentes áreas de nuestra vida. Esta carta de los Efesios que la escribió el apóstol Pablo tiene como tema principal lo que es la unidad de la iglesia con Cristo y al mismo tiempo la unidad entre hermanos, que es lo más importante. Pero al mismo tiempo Pablo está equilibrando lo que es la doctrina o la enseñanza con la práctica de esa enseñanza. Y eso es lo importante como hijos de Dios. No solamente tenemos que ser, como dice la misma, oidores olvidadizos, sino tenemos que poner en práctica lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y es importante cómo Pablo equilibra esas dos partes en esta carta tan impresionante. Y yo quiero mencionar un poco acerca de cómo se formó esta iglesia en Éfeso. Recordemos que en este lugar había un templo impresionante dedicado a la diosa Diana, que se consideraba diosa de los Efesios, en donde muchas personas de Asia Menor venían a este lugar precisamente a adorar a esta diosa. Y no solamente de Asia Menor, sino de todas partes del mundo venían a este lugar. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, llega a Éfeso a compartir el mensaje de salvación, lo que nosotros conocemos como el Evangelio, y es impresionante cómo la gente empieza a prestar oído a lo que Pablo estaba predicando, y lo más importante y lo más impactante es cómo personas que anteriormente practicaban la brujería prestan su oído al Evangelio de Cristo, y como resultado aquellas personas se convierten con todo su corazón dando testimonio público de esa genuina conversión en sus corazones. Incluso en el libro de los Hechos, en el capítulo 19, nos menciona que una gran cantidad de libros que eran dedicados a este tipo de prácticas, que era la brujería, fueron quemados, y nos dice que su valor era aproximadamente a 50,000 monedas de plata. Y dice que estos libros los quemaron de manera pública en frente de todos. ¿Eso de qué nos habla? Que cuando Cristo viene a nuestro corazón, de manera pública nosotros podemos evidenciar que Cristo está en nuestro corazón. Y esto es algo que debe de impactar nuestras vidas, porque precisamente eso es lo que hace el Evangelio en nuestros corazones cuando somos redimidos, cuando somos comprados y cuando somos lavados por la sangre del Cordero. Hay una genuina conversión, y eso nos hace ser reflejos de que ahora el amor de Cristo está en nuestro corazón y no nos avergüenza absolutamente en nada. Aquí vemos a estos hombres que anteriormente practicaban este tipo de artes mágicas, como dice la palabra, o brujería, y de manera pública exhibieron que ahora adoraban al Dios Todopoderoso sin ningún temor y sin avergonzarse del Evangelio. Sin embargo, nos damos cuenta que en estos tiempos nos enfrentamos a situaciones en donde gente que ha creído aparentemente en el Evangelio se avergüenza de la palabra de nuestro Dios y vive una vida
como la vivía antes, sin ningún temor, incluso ya sea que estén en sus trabajos, ya sea que estén en sus escuelas, lejos de proyectar o hablar de que Cristo vive en sus corazones, aun cuando el tema sale a relucir un tema con respecto a la palabra de nuestro Dios, muchos prefieren callar y no decir absolutamente nada. Entonces, cuando hay una genuina conversión en nuestro corazón, lo que queremos hacer es compartir lo que hemos recibido de gracia. En la iglesia de Éfeso, o más bien cuando Pablo estuvo compartiendo en Éfeso cerca de más de 3 años compartiendo el Evangelio, más gente empezó a reunirse para escuchar la palabra de nuestro Dios que estaba siendo guiada por el apóstol Pablo. Y eso fue algo precioso porque la iglesia se fue concentrando en un solo lugar de tal manera que la gente empezó a observar que había un cambio de conducta en aquellas personas que habían creído en ese evangelio que Pablo les había compartido. Y esto causó definitivamente persecución, causó que algunas personas perdieran incluso sus trabajos, cambiaran de residencia por esa persecución que estaban sufriendo. Sin embargo, por eso Pablo escribe esta carta con el único propósito de que la iglesia se mantuviera firme en esa fe y que Pablo lo que les había compartido tiempo atrás lo pusieran en práctica. Entonces es un aliento esta carta para el creyente de aquel entonces y hoy en día sigue teniendo vigencia en nuestro corazón. Entonces, como nos damos cuenta, la iglesia en Éfeso estaba conformada por un grupo de personas que anteriormente habían creído en la brujería, por personas que habían practicado la prostitución, por personas que anteriormente habían sido ladrones, habían sido blasfemos y que practicaban todo tipo de pecado. Esa era la iglesia de Éfeso, pero que ahora había sido comprada con la sangre del Cordero de Dios y que ahora tenían algo en común todas aquellas personas que habían sido compradas por la sangre de Cristo. Y así en la vida del creyente, cuando venimos con todo nuestro corazón a buscarle, cuando venimos con todo nuestro corazón a rendirle nuestro ser, existe algo en común en la iglesia de Cristo hoy en día. Nos une el amor de nuestro Dios. Y el apóstol Pablo insiste una y otra vez en esa unidad, insiste una y otra vez en que no pierdan la esperanza independientemente de lo que está pasando a su alrededor. ¿Por qué? Ahora la gente había provocado cierta persecución en contra de esta iglesia y Pablo una y otra vez los está animando a permanecer en la fe. Incluso si nosotros nos vamos a esta carta en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice bendiciones espirituales en Cristo. Y este versículo, cuando lo leo una y otra vez, trae esa reflexión a mi corazón y el cómo el creyente jamás debe de perder el gozo independientemente de las situaciones que estén pasando a nuestro alrededor. Si tan solo en estos momentos reflexionamos por un momento, ¿qué situaciones están haciendo que posiblemente mi fe empiece a menguar? ¿Qué no se me ha dado? ¿Qué situaciones estoy enfrentando hoy en día posiblemente en mi casa, posiblemente con mis hijos, posiblemente en mi trabajo, posiblemente en mi negocio? O que a lo mejor alguien por causa del evangelio ha perdido la relación con sus amigos, ha perdido la relación con su jefe de trabajo, pero recordemos que la palabra dice que nos sintamos bienaventurados cuando por su palabra somos vituperados. Dice que nos sintamos bienaventurados. Y es posible que alguien tenga alguna situación en la cual está siendo enfrentado día con día y eso está haciendo que pierda el gozo. Sin embargo, nuestro Dios nos dice que por ninguna situación perdamos lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y este versículo precisamente nos habla al respecto. En Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3, dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Y las palabras que llaman aquí mi atención es cuando dice nos bendijo con toda bendición espiritual. Y si nosotros nos detenemos por un momento en estas palabras, alguien pudiera decirle a Pablo: oye Pablo, pero tú escribiste o estás escribiendo esta carta estando preso.
Y vaya que cuando nosotros hacemos un recorrido en la vida del apóstol Pablo, que pasó por diferentes situaciones de muerte, situaciones de hambre, situaciones de persecución, situaciones en las cuales él se veía en muchos aprietos. Entonces, cuando nosotros vemos todas este tipo de cuestiones y Pablo desde la cárcel les está diciendo, Dios nos ha bendecido con todo tipo de bendiciones espirituales en nuestro corazón. Alguien pudo haberle dicho, Pablo, pero estás en la cárcel. Pablo, pero ahorita estás como cualquier otro prisionero. Pablo, ¿cómo es que puedes sentir ese gozo en tu corazón si ahorita en la situación que tú te encuentras? Sin embargo, Pablo había comprendido que el amor que Dios había depositado en su corazón era más que suficiente para poder soportar cualquier situación adversa en su vida. Pablo había comprendido que aquella salvación que había llegado a su vida, que había llegado a su corazón, no había forma de cómo pagarla y en efecto no hay forma de cómo pagarla. Simplemente vemos a un apóstol Pablo que tenía todo el deseo de servir a Cristo con todo su corazón, con todas sus fuerzas, independientemente de cuál sea la situación. Y vemos a un apóstol Pablo que aún en la cárcel estaba predicando del Evangelio, aún en la cárcel, él se sentía abundantemente bendecido en medio de esta prisión. Y qué enseñanza tan preciosa trae esto a mi vida, lo cual yo deseo que también sea en tu corazón, que aun cuando podemos sentirnos prisioneros de algún problema, pero si tú estás en Cristo, dice la palabra que todas las cosas nos ayudan para bien, y que ese problema que estemos enfrentando posiblemente en estos momentos no impida que nosotros hablemos del Evangelio, no impida que yo me deje de reunir en la iglesia, que no impida que yo siga orando, que no impida que yo siga orando, que siga en ayuno, en oración y que siga amando a mis hermanos, porque entonces el amor de Cristo no permanece en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo es impactante, como dice, Dios nos ha bendecido con toda clase de bendiciones en nuestra vida, en nuestro corazón. Y desde luego que Pablo estaba transmitiendo este gozo y este amor para la iglesia de Éfeso, que estaba atravesando por circunstancias adversas, circunstancias difíciles en las cuales necesitaban que su pastor, el apóstol Pablo, los empujara nuevamente a seguir creyendo en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, así como ellos empezaron. Incluso dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 4, ahí mismo de Efesios, dice, según nos escogió, y aquí vemos como el Padre dice, yo los escogí a ustedes, en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces esto debe de hacernos sentir aún con un mayor gozo en nuestro corazón, saber que no teníamos esperanza de una salvación, sin embargo dice nuestro Dios, yo los predestiné. Dice su palabra, yo los he elegido a ustedes para que sean mis hijos y para que el Espíritu de Dios rebose en sus vidas y eso los haga permanecer en el amor de nuestro Dios todo el tiempo de nuestra peregrinación, dice su palabra. Así que en esta hora, si nosotros reflexionamos en algún momento, seas a lo mejor un joven que esté viendo este video, a lo mejor seas mamá que esté en casa, o sea, algún matrimonio que está pasando por situaciones difíciles, que está pasando por situaciones posiblemente de alguna necesidad económica, de alguna enfermedad. Y en ocasiones, no digo en ocasiones, el enemigo siempre anda buscando cómo destruir lo que Dios ha comprado. En cuántas ocasiones hemos sentido que nuestra misma mente o corazón nos dice, si Dios te amara, no estuvieras pasando por esta situación. Si Dios estuviera contigo, no tendrías por qué estar sufriendo. Si Dios estuviera contigo, yo creo que tu vida sería otra. Recordemos que Dios nos ha comprado con su sangre preciosa, que Dios te escogió a ti, dice su palabra, que desde antes de la fundación
del mundo. Y eso debe de traer gozo a nuestro corazón, porque recordemos que el gozo y la paz que está en nuestro corazón no depende de nosotros, depende únicamente del poder y del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y yo deseo con todo mi corazón que este texto que acabo de leer, que es la palabra de nuestro Dios, traiga esa esperanza a tu vida. El que no te sientas que no tienes valor, que no hay esperanza, que no sientas que en estos momentos, aunque te sientas aparentemente en una prisión, no impidas que eso cierre tus labios para compartir del amor de Cristo. No importa que en estos momentos estés pasando incluso por alguna enfermedad, que estés pasando por alguna escasez, predique el amor de Dios, predique el amor de nuestro Señor Jesús en todo momento, en cualquier situación, porque recordemos que el amor de Dios cubre, dice, multitud de pecados. El amor de Dios nos impulsa a continuar en su camino. Y quiero hacer una oración dándole gracias a nuestro Padre que nos permite el disfrutar de su palabra y compartir de ella. Yo únicamente te pido que cierres un momento tus ojos y pidámosle a nuestro Dios que nos ayude a mantenernos en esa unidad y que nos ayude a mantenernos en la palabra que ha puesto en nuestro corazón, y no solamente eso, sino poner en práctica y vivir lo que nuestro Dios nos ha dado a través de las Escrituras. Vamos a hacer una oración. Dios, en esta hora te damos gracias una vez más que nos permites hablar de tu palabra, Señor. Escudriñar las Escrituras, las cuales traen vida y esperanza a nuestro ser. Tú conoces, Padre, las aflicciones de cada corazón. Tú conoces, mi Dios, el problema a los cuales nos enfrentamos día con día. Pero tu palabra nos dice que no perdamos el gozo. Tu palabra nos dice que no nos sintamos sin bendición, que no nos sintamos como que nada está pasando, que aprendamos de tu siervo, el apóstol Pablo, que escribió a los Efesios. Estamos abundantemente bendecidos, estamos abundantemente llenos de gozo, porque tú estás en nuestro corazón. Que el problema no tape nuestros labios, que el problema no nos impida hablar de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ese gozo y esa fuerza solamente viene a través de tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, la cual, Señor, trae gozo, trae esperanza. Y gracias te damos, mi Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Mis hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Es un gozo el poder compartir este espacio con ustedes en Escudriñando las Escrituras. Así que les animamos a que cada parte de la Biblia, cuando tú la leas, verifica, quédate en cada palabra de las Escrituras para que la misma pueda hablar a nuestro corazón y nos pueda edificar, alentar y tener ese gozo día con día en nuestro ser. Que Dios les bendiga y nos vemos hasta la próxima. Hemos llegado a la parte final de esta transmisión. Te invitamos a que nos sigas enviando tus peticiones al correo casaalabanza.contacto@gmail.com. Estaremos orando por ti. También te invitamos a que veas el resto de nuestros programas en el canal de YouTube, como el programa Casa Alabanza Kids Siguiendo a Jesús, el podcast Celebrando su Gloria y el programa Escudriñando las Escrituras, los días lunes y jueves. Te invitamos a que le des clic al botón de suscribirse y like para que no te pierdas ninguna de nuestras notificaciones. Bendiciones en y con Dios.